Dice, hola, cara de bola. Ah, Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, mis hermanos en Cristo. Dios les bendiga. Nos da gusto saludarlo en medio de esta pandemia, en medio de todas estas adversidades, en medio de todas estas situaciones que estamos viviendo. Siempre hay algo bueno que podemos sacar de todo lo que vivimos. Caminar con Dios es toda una experiencia, porque el anhelo de Dios es que ascendamos, el anhelo de Dios es llevarnos hacia arriba, no dejarnos en nuestra condición actual, sino ir hacia adelante. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él sea el que en esta tarde nos guíe, nos conduzca, nos lleve en el camino, y que Dios y su Espíritu Santo sea el que nos hable en estos tiempos. Amado Padre, gracias en el nombre de Jesús, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por tu presencia, por todas las cosas buenas que has hecho para con nuestras vidas. Señor, te damos gracias por este tiempo de transmisiones. Bendice a cada uno de mis consiervos en cualquier lugar del mundo, no importando denominación, no importando, Señor, si es nazareno, si es bautista, si es pentecostés. Señor, bendice tu palabra y a través de ella, Señor, por favor, alimenta nuestra alma, alimenta nuestro espíritu. Necesitamos la fortaleza y necesitamos saber qué estamos enfrentando, porque en verdad, Señor, los días han sido malos y se escucha que las cosas no van a mejorar, sino que vamos a ir quizás de mal en peor, Señor. No queremos ser aves de mal agüero, sino realmente, Señor, poder escuchar y poder atender y poder hacer aquello que a nosotros nos corresponde hacer en medio de todo esto que estamos viviendo cada uno de nosotros. Por favor, bendice tu palabra, bendícela en nuestros corazones, en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, sé tú quien nos hable, sé tú quien nos ministres, sé tú quien nos lleves a la verdad que tienes para nosotros en esta tarde, y que tu dulce Espíritu Santo pueda ayudarnos, Señor, y pueda guiarnos a toda verdad. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén, Señor. Cuando estudiamos la palabra de Dios, una de las verdades que se remontan vez tras vez, o se hablan o enseña o nos muestra el Señor vez tras vez, es que en el caminar con el Señor hay una parte que a nosotros nos corresponde hacer. Hay una parte que Dios va a hacer, pero hay una parte que Dios y que nosotros nos corresponde hacer. Cuando usted entra a trabajar a una empresa, la empresa espera ciertos resultados de su persona. La empresa que lo contrata, de acuerdo en el nivel en el trabajo, hay dos cosas. Bueno, hay mucho más. Una de ellas son las aptitudes y la otra de ellas son las actitudes. La gente que progresa, la gente que crece, la gente que se vuelve emprendedora, es persona que tiene estas dos características. Se necesitan las dos características. Las aptitudes están hablando de las capacidades que tiene cada uno de nosotros. Todos tenemos capacidades, todos tenemos dones que Dios nos dio. Hay gente que es excelente para la música. Tengo un hijo que tiene un maestro de la escuela de música donde él estudiaba, dice que él tiene un oído exacto. Hay gente que dibuja fantásticamente. Hay gente que puede desempeñar un trabajo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el trabajo de la construcción. He conocido carpinteros, he conocido albañiles y he visto la agilidad para desarrollar sus capacidades. Ahora, un emprendedor tiene aptitudes, pero necesita el otro lado, que son las actitudes. Las actitudes tienen que ver con la manera de ser, con la manera en que respondes al entorno. Por ejemplo, cuando entramos a trabajar a una empresa, hay jefes que se pasan de listos. Por ejemplo, nos piden que trabajemos horas extras.
Por ejemplo, no nos pagan las horas extras. Y nos empiezan a cargar la mano, y más a nosotros como cristianos. Ahora, lo que realmente estoy viendo es que Dios está permitiendo sobre tu vida para que tú veas cuáles son tus actitudes. El anhelo de Dios es que tú asciendas. El anhelo de Dios no es dejarte en el lugar en el que tú naciste. Dios tiene planes para ti, pero para que los planes de Dios se lleven a cabo, hay cosas que tú necesitas hacer. Por ejemplo, la palabra de Dios en esta tarde que empezamos a estudiar, que vamos a estudiar de los 4 que entraron a la tierra de Canaán. Los escogidos. Jesús me enseña producir. Ahora, mire, por ejemplo, la palabra llamados es una palabra griega, kletos. Significa la palabra llamados. La palabra llamados significa ser invitado. Llamar. A cabo en el lugar tal, a tal hora, tal hora, tal hora. Después de la ceremonia lo invitamos a tal salón, y le dan boletos de cortesía, le dan 4 boletos, dependiendo de su familia y dependiendo de la amistad con los novios. Y entonces le dan sus pases. Ahora, ya le dieron, pero para ir a la boda usted se tiene que bañar. No van a venir los novios a bañarlo. Usted va. Por regla general es más en las mujeres que en los hombres. Estrenar ropa. El novio no les va a dar la ropa. Usted tiene que comprársela. Si a usted le gusta oler rico, opción de un perfume de Avon de 100 pesos o comprarse, no sé, ¿no? Que usted quiera, 1000 pesos. Pero usted se lo tiene que comprar. Eso. A usted la invitación, el que se pone cuco a la boda. Quiere, se compra un traje de frac y basta de pingüino, ¿no? No del pingüino de Batman, sino de que usa el saco hasta abajo, y se compra unos buenos zapatos y va bien cuco maruco a su boda. Es obvio que cuando usted llega a la boda, pues usted invirtió dinero en su persona para ir a la boda. ¿Qué va a suceder? Pues los ojos lo van a voltear a ver, porque usted va a ver de todo tipo de vestimenta, de todo tipo de olores. Hay gente que a veces ni se bañó y se fue a la boda y le chilla la ardilla, y digo, chulada, ¿no? Como cuando se sube al metro después de la lluvia, bendito Dios, toda la gente mojada y allá abajo en el metro, experiencias inigualables. Pero entonces, somos llamados. Pero los novios lo invitaron. Pero usted es el que tiene que hacer la parte para ir a esa boda de una manera arreglada. ¿Qué quiero decirle? Que todos somos llamados a los 144,000. Todos somos llamados a los 144,000. Pero en ese punto
empieza a haber una diferencia. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere invertir. Hay gente cristiana que piensa que todo lo tiene que hacer Dios. No, es que Dios me ayude a dejar eso, que el Señor 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 me ayude, que el Señor me ayude. Y sí, yo no dudo que el Señor le ayuda. Pero parte que es precisamente el hecho, mire, la palabra escogido, eclectos, fíjese lo que significa. Significa ser selecto, ser favorito, elegir, ido, escoger, ido, o escogido o elegido. Déjeme hacerle la pregunta a todos los que somos casados. Recuerdo cuando vi a mi esposa, estábamos en una convención, 1988, estábamos en Tampico, todavía íbamos a Tampico. Y recuerdo que vi a mi esposa y dije, bueno, yo no dije, más bien el Señor me dijo, ella es. A lo largo de mi vida, desde que entré a la escuela bíblica, desde los 23 años, porque entré a los 23 años a la escuela bíblica, pues yo quería encontrar a alguien con quien estar. O sea, al igual, era un joven, yo quería tener una compañera para caminar. Yo quería tener a alguien que me acompañara, alguien con quien estar, alguien a quien cuidar, a quien proteger. Y ese día estábamos bajando el sillón de la hermana Hicks, ahí en Bethesda, era el día martes, todavía recuerdo, y cuando la veo a mi esposa con un vestido amarillo, ahí en las escaleras, ahí la vi parada, y algo dentro de mí me dijo, ella es, y entonces entendí que ella era. En ese momento, pues mi esposa ha sido muy guapa. Siempre estamos bromeando ella y yo, porque pues yo soy el prieto, ella es la güera, porque así a veces jugamos. Porque por ejemplo, cuando vamos al tianguis, a ella no le gusta ir a comprar, porque como la ven blanquita y la ven, ella tiene ascendencia española y americana. Entonces, pues azteca 100%. 100% puro, ¿no? Ya saben, el típico barbón azteca, un pelito aquí, otro pelito acá, otro pelito acá, somos aztecas. Entonces, había más pretendientes rondándola a ella en ese tiempo. Gente que trabajaba en Pemex, incluso. Pero, Señor, tú sabes, el Señor hizo que las cosas se empezaran a dar. Y fui a Tampico a estarme una semana, porque fue el único tiempo que estuve para estar con ella. Una semana. Nos salíamos a las 7 de la mañana, pasaba por ella a su casa a las 7 de la mañana, la regresaba a las 10 de la noche, 11 de la noche. Acababa de salir de cuarto, me mandaron a la sierra de Oaxaca, entonces aproveché esa semana para estar con ella. Pero todos los días, pues uno trata de arreglarse. Yo le veía a ella, o sea, siempre diciendo de aquí soy. Porque empieza uno a escoger. Escuchaba a compañeros míos que decían, no, mírate, amárrate a fulana. Maestros de la escuela bíblica, no, mira, Sultana es la elegida. Pero yo decía, no, pues eso, pues, lléguenle ustedes, ¿no? Porque dentro de mí yo no sentía nada. Hasta que empecé a seleccionar y la escogí a ella. Y bendigo a Dios por haberla escogido. Llevamos 30 años caminando juntos. Hemos llorado, hemos sufrido, hemos reído, hemos disfrutado. El hecho de, por ejemplo, cuando en las noches nos acostamos, a veces hay alguien que se viene a meter entre nosotros, que es nuestra perrita. Va y se mete entre nosotros. Pero el hecho de verla, el hecho de saber que está ahí, agradezco a Dios de haberla escogido. De la misma manera es lo que hace Dios. Entre ser llamados y ser escogidos, quiere decir que tú empiezas a hacer algo para que Dios te escoja. En 1 Samuel capítulo 2 versículo 30, está hablando un profeta con Elí, el sumo sacerdote. Y le dice el profeta a Elí, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa
y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca ya yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieren en poco serán vanos, tontos. En otras palabras, la diferencia entre ser llamado y ser escogido, demuestres al Señor que deseas estar con Él. Es ahí donde empieza a hacerse la selección. Porque hay hermanos que tienen años en la iglesia, años. Por ejemplo, esta iglesia tiene 43 años, hermanos. Bueno, este año ya cumple 44. 44 años tiene que el hermano Samuel Esparza vino a abrir este lugar. Y durante esos 44 años han pasado muchas cosas en esta iglesia como en cualquier otra. Pleitos, gritoneos, situaciones difíciles, el pueblo ha corrido a los pastores. Bueno, ¿qué no ha pasado la iglesia de Cristo? Ahora, pero dentro de todo lo que se suscita, hay gente que escoge. Por ejemplo, hay una iglesia en un lugar donde era una familia grande y era otra familia grande. Llegó un pastor, llegó un pastor y jaló con esta familia. Entonces toda esta familia se sintió desplazada y empezaron a pelear con la familia por el pastor. Y empezó a armarse la de Dios es Padre, como dicen por ahí. Y entonces la mitad de la iglesia optó por salirse. Consiguieron otro terreno. 3 meses construyeron una iglesia y establecieron otra iglesia. Es otra ciudad. Y no están lejos las. Y eso es lo fantástico. Que uno tiene que entender que en medio de las situaciones difíciles, uno tiene que hacer cosas correctas. Va a haber gente en las iglesias que no nos va a querer. Aquí hay gente que ha dicho que no van a regresar hasta que nosotros nos vayamos. Está bien, están en su derecho. Pueden irse a otro lugar a buscar un siervo que los alimente y que los pastoree. Y créame que agradezco a Dios por esa gente. Porque hay otros que están aquí que te dan la mano y por atrás sácatelas, te apuñalan. Y tú dices, ¿qué pasó? Pues no que éramos hermanos. Bueno, ese es el punto. Que en medio de las adversidades usted pueda hacer elecciones correctas. Porque de eso se trata su vida. Mire, Apocalipsis 17:14 dice la palabra de Dios: ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos. Y hay un tercer escalón: fieles. Fieles. Quiere decir que uno mismo, a través de sus elecciones, ¿sí?, uno va ascendiendo o uno va perdiendo. Nunca vas a estar en el mismo lugar que hace un año. En esta situación, en tu vida personal, o mejoras o te estancas y empiezas un tiempo muy difícil y doloroso para tu vida. Déjame decirte, la palabra fieles en hebreos es pistos, y mire lo que significa. Significa digno de confianza, significa confiable, significa fidedigno, confiado, fiel, fielmente, creer, creyente y verdad. Déjame decirle que en la mayor parte de las empresas, lo que los dueños de las empresas califican en una persona son sus aptitudes. Esa es una realidad. Pero realmente lo que ellos hacen o lo que ellos hacen para escoger a una persona para que ascienda es su manera de ser.
la manera en que Él responde. Hace 20 años, hace 25 años, cuando la gente iba a solicitar trabajo, les preguntaban por sus aptitudes. Les decían, ¿dónde estudiaste? ¿Qué carrera tienes? ¿Cuántos años tienes ejerciendo tu carrera? Y en base a las aptitudes, contrataban a la gente. El día de hoy es al revés. El día de hoy, a la gente cuando la entrevistan le preguntan por su familia. ¿Cómo te llevas con tu papá? ¿Cómo te llevas con tu mamá? ¿Cómo te llevas con tus hermanos? ¿Qué tal? ¿Qué podrías decirme de tu familia? Y esa gente, pues tiene mucho de psicología, porque en el momento en que te preguntan, por ejemplo, oye, ¿cómo te llevas con tu papá? Y tú vas a responder, automáticamente tenemos algo que se llama un lenguaje corporal, que nosotros mismos damos a entender que cómo estamos. Y el día de hoy, en muchas, por ejemplo, transnacionales, empresas transnacionales, PepsiCo, la que usted quiera, los que ocupan cargos gerenciales, es gente que tiene como característica una manera de ser correcta. La gente que tiene una manera de ser correcta es la gente que asciende en las empresas. Sí, estamos en México, la corrupción, el compadrazgo, el favoritismo, esa es una realidad, no le vamos a quitar. Pero realmente muchas de las empresas que pueden salir adelante, o que salen adelante, es porque ven en la gente las actitudes. Un día íbamos creo que fue cuando fuimos a Chiapas, me invitaron a mi esposa, a mí también, pero ahí iba yo de pegoste. Nos invitaron a los dos, íbamos en el camión y nos pusieron una película, se llama El Diablo Viste a la Moda. En esa película contratan a una muchacha, la compañía, pues es una persona, siempre son gente muy exigente, gente que quiere que sus asistentes le adivinen. Quiero que me compres esto, quiero que me compres esto, quiero que me compres esto. Y si no se lo compras como les gusta, te corren. Porque se requieren las aptitudes, pero también las actitudes. Y en esa película, la muchacha la quiere fastidiar la jefa, pero poco a poco va ganándose la posición. Al final renuncia. Fue un viaje a París, renuncia, si no mal recuerdo. Renuncia. Le avienta la renuncia a la jefa, le dice, ¿sabe qué? Encontré algo. Encontré que soy una mejor persona y que si no es aquí, va a ser en otro lado, y si no, yo fundo mi propia compañía. Porque de eso se trata. Eso es lo que Dios anhela. Déjeme entonces ir a la palabra de Dios. Números, por favor. Usted va a decir, hermano, ¿y de los 4 cuándo vamos a hablar? Bueno, ahorita empezamos por ahí. Números capítulo 13, por favor. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Y Jehová habló a Moisés diciéndole, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel, los nombres de los cuales son estos: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Uri; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefón; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de Josef; y de la tribu de Benjamín, Oseas, hijo de Nun. Del primero que te quiero hablar en esta tarde es de Caleb, de la tribu de Judá, hijo de Jefón ceneseo. En el tabernáculo del Antiguo Testamento, todos los muebles representan una porción de verdad. Por ejemplo, el altar de los sacrificios nos habla de la sangre y del fuego. El lavacro nos habla de las aguas que encontramos para lavarnos nuestras manos y nuestros pies. El altar del perfume habla exactamente de la oración.
encontramos el candelero, que habla de la luz de la palabra. Encontramos la mesa de los panes, que habla del gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Y en la parte de hasta arriba encontramos el arca del pacto y el propiciatorio. Ahora, la tribu de Judá estaba colocado en el oriente. ¿Qué era el oriente? Era la puerta del santuario. ¿Cuál es la verdad que nos enseña eso? ¿Con qué lo relacionamos? Que el oriente nos habla con el altar de los sacrificios, nos habla de la sangre, nos habla del fuego. Caleb pertenecía a la tribu de Judá. Ahora, lo interesante cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios es lo siguiente. La palabra Judá. Mire, vamos a ver lo que significa la palabra Judá. La palabra Judá en hebreo es yada. Esa palabra yada significa usar, extender la mano. Ahora, sus manos hablan de sus afectos. Quiere decir que todos los días usted usa las manos para bendecir su nombre o para quejarse, lamentarse, murmurar, criticar, señalar, acusar. Porque estamos hablando no de los pecados externos. En este punto del camino, en el año 2020, en el camino, Dios nos está hablando acerca del interior. Porque la mayor batalla la estamos llevando dentro de cada uno de nosotros. Todos estamos lidiando con algo, hermano. El que no está lidiando con la lascivia está lidiando con la ambición. El que no está lidiando con la ambición está lidiando con la avaricia. El que no está lidiando con la avaricia está lidiando con el fuego de la crítica, con el fuego de la murmuración, con el fuego del enojo, con el fuego de la rebelión. Todos estamos lidiando con algo en nuestra propia vida personal. Hermano, estamos en el tiempo que tenemos que entender que la batalla que estamos librando en estos últimos tiempos, el único lugar donde nosotros vamos a poder encontrar la salvación para nuestras propias vidas es en nuestro propio cuarto de oración. Recuerde, el único lugar donde usted va a poder encontrar la salvación de usted mismo no es de lo que la gente le haga. Tiene que entender que estamos en puntos donde no se trata de lo que la gente me hace, de lo que la gente me señala, de lo que la gente me acusa, de lo que la gente dice de mi persona. No, ese no es el problema. El problema es de todo aquello que está saliendo de mí. Mi enojo porque hablaron mal, mi enojo porque el del camión se quedó con el cambio, mi enojo porque el de las tortas me dio una torta echada a perder y nos hizo daño como no se imaginan. El enojo por tantas cosas que vivimos. Esa es la verdadera batalla. La palabra Judá significa extender la mano. Mire, significa lanzar una piedra, una flecha en o a lo lejos. Significa reverenciar. Significa adorar. Hermano, los hermanos que formamos parte de la congregación, todos somos llamados a la hermandad. Todos somos llamados. El chismoso, el de la lascivia, el de la lujuria, el ambicioso, el avaricioso que está en la congregación donde usted se reúne, todos ellos formamos parte de la hermandad. No podemos ser perfectos todos, porque somos seres humanos. Y estamos lidiando con algo en nuestro corazón. Cuando Dios mandó a los espías, es porque el Señor los iba a probar precisamente. Es porque el Señor iba a probar lo que había en sus corazones. Caleb pertenecía a Judá. Esas eran sus aptitudes.
tenía una herencia de bendición, tenía una herencia que lo iba a ayudar a vencer. Y déjeme, todavía no llego a ese punto, pero bueno, significa reverenciar, adorar con manos extendidas, significa lamentar, retorciéndose las manos, significa clamar, significa alabanza, alabar, cantar, celebrar, confesar, confesión, dar, declarar, derribar, exaltar, glorificar, dar gracias, poner, tirar. Eso significa Judá. Caleb tenía esas características. Hermano, créame que no hay nada más fantástico que saber que pertenezco a una de las tribus y tengo las aptitudes necesarias para ir adelante. Hermano, estábamos viendo hace rato en Twitter, le enseñaba a mi esposa un video de que está corriendo mucho ahorita. El huracán que está entrando allá por Texas derribó gran parte del muro que está construyendo el presidente de Estados Unidos para que no vayamos. Les derribó un buen pedazo de muro por los vientos tan fuertes que están corriendo. Ahorita lleve en sus oraciones a nuestros hermanos de Nuevo León, de Tamaulipas y de Chihuahua, porque es un tiempo muy difícil para ellos en cuanto a aguas. Ahora, regresando a nuestro punto, Judá sabía qué hacer en las adversidades. Judá sabía qué hacer. Ahora, en el otro lado de la balanza, en las actitudes, el nombre de Caleb es un nombre muy peculiar en la Biblia. Porque para empezar, ¿cómo llegó Jefón a la tribu de Judá? No se sabe. Pero realmente Jefón, el papá de Caleb, pertenecía a los descendientes de Caín. ¿Cómo fue que se vino a meter al pueblo? Su papá, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se hizo príncipe. ¿Qué vida habrá llevado el papá de Caleb? ¿Qué vida habrá llevado su abuelo, su bisabuelo? Porque siempre una cobertura muy, muy real es la que nosotros hacemos hacia los que vienen después. Yo no sé qué va a ser de mis hijos. Ojalá pueda verlo, ojalá no. ¿Por qué? Porque no sé cuál vaya a ser la decisión de cada uno de ellos. Yo no sé si voy a conocer a mis nietos, si es que se llegan a casar, porque con esta nueva generación que ya no se quieren casar, que dicen, no, es que casar para estar, y prefieren otras cosas, pero bueno, esa es otra historia, y eso fue en convención de jóvenes que fue en estos días. Pero Caleb, mire lo que significa la palabra Caleb. Significa aullar, significa atacar. ¿Sabe qué significa Caleb? Significa un prostituto, un hombre que se prostituye, no necesariamente que sea homosexual. Pero Caleb también significa un perro. Imagínense, perro. ¿Qué onda, perro? ¿Cómo estás, perro? Aquí en San Pedro de Tlapulco todo el mundo se conoce por apodos. Cuando usted venga a San Pedro de Tlapulco, no pregunte por el nombre. No, don Fidel. No, aquí no es don Fidel, aquí es el Pelos, bueno, todos tienen apodos. Así es la costumbre aquí del pueblo. Yo no sé si a nosotros ya nos pusieron, y si nos pusieron lo manejan muy en secreto, pero bueno, esa es otra historia. Caleb, eso es lo que significa. Y entonces nos encontramos que dice la palabra de Dios que los mandaron a reconocer la tierra. Vayamos más adelante, vayamos hasta el versículo 17 en adelante. Enviólos pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: suban por aquí por el mediodía y suban al monte.
Observen la tierra qué tal es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. ¿Qué tal la tierra habitada? Si es buena o mala, qué tales son las ciudades habitadas, si de tiendas o de fortalezas, y cuál sea el terreno, si es pingue o flaco, si en él hay o no árboles, y esforzaos y coged el fruto del país. Y el tiempo era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Emat. Y subieron por el mediodía y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaba Aimán y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue antes edificada 7 años antes de Zoán, la de Egipto. Tomen en cuenta este versículo. Va a ver porque lo que vamos a ver después. Versículo que sigue. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Ahora, imagínense de qué tamaño eran las uvas, que dice que para traer 2 racimos tuvieron que ponerlas en un palo. Digo, cuando vamos con mi esposa a la escuela bíblica, hay una parte que nos vamos por acá atrás, Santiago Tianquistenco, cruzamos Lagunas de Zempoala, salimos a Tres Marías. En el camino hay muchos puestos donde venden fruta, y yo no sé si todavía está la fecha, pero venden uvas. Y pues te venden el agua, ahí está la bolsa. ¿Cuánto cuesta un kilo? Un kilo, ¿cuánto es tanto? Tú dices, ¡guau! Ahora, y ahí traes, es una bolsita más o menos de ese tamaño. Ahora, imagínense los 2 racimos que tuvieron que ponerlo en un palo y lo tuvieron que cargar. ¿De qué tamaño eran las uvas? Y llamaron a aquel lugar Naal Escol por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieronle la respuesta y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y empiezan a hablar. Y les contaron y dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fuertes, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita la tierra del mediodía, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitaban en el monte, y el Cananeo habita junto a la mar y a la ribera del Jordán. Y aquí empieza nuestra historia esta tarde. Dice versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y poseámosla, que más podremos que ella. Fíjese cuál fue la respuesta de Caleb. Ahora, ¿cuántos espías eran, hermanos? 12. ¿Quién se paró a defender la verdad? 1. ¿Cuál es la moraleja de esto? Que cuando tú quieres ascender, cuando tú quieres ascender en Dios, Dios te va a llevar a situaciones donde tú vas a tener que tomar una decisión. Y me refiero a la decisión de separarse. Caleb se pudo haber quedado callado. Caleb pudo no haber dicho nada, porque eran 11 los que estaban hablando. No, sí, la tierra es tierra que fluye leche y miel. Estos son los frutos. Y empiezan a ver. Pero vimos ahí, y habita el gigante, y el Jebuseo, y el Amorreo, y el Eteo, y habitan todos esos ahí. Mire, déjame decirle una verdad. Cuando usted quiere progresar como persona, usted está dispuesto a pagar el precio. Usted quiere entrar a una empresa, esa empresa le va a decir: oye, chaparrito, ¿sabes qué?
Mira, antes de que ya estamos, te vamos a mandar un curso. Por ejemplo, aquí de San Pedro Atlapulco. Y te dicen, pero nada más que el curso es en un taller que tenemos hasta Teoloyucan. Teoloyucan está saliendo casi a Querétaro. Tienes que ir hasta allá. El curso empieza a las 7 de la mañana. Y sales a las 6 de la tarde. Son 15 días. Te vamos a dar 300 pesos para tus pasajes, pero ¿te animas? Aquí en el pueblo el primer camión sale a las 5. Quiere decir que alguien se tiene que buscar la manera de irse más temprano, que tiene que buscar la manera, aunque pague de su propio bolsillo, para poder ir y tomar ese curso que le están ofreciendo, para darle un trabajo donde va a tener una remuneración económica. Porque cuando uno está dispuesto a progresar, recuerdo una ocasión fui a buscar un trabajo en X lugar de lo que fuera, y llego y me dicen, ¿y sí sabes? Sí sé, no, yo no sabía nada. Yo no sabía nada. ¿Sí sabes? Sí sé. ¿Tienes experiencia? Sí. Y ya cuando me mandan con el jefe de la capacitación, le digo, oiga, la verdad no sé, pero enséñeme, estoy dispuesto a aprender. Porque cuando tú estás dispuesto a progresar, tú estás dispuesto a pagar un precio. Eso es lo que hizo Caleb. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y les dijo, subamos y poseámosla, que más podremos que ella. Y entonces los otros 11, versículo que sigue, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Hermano, quien quiere progresar paga el precio. Quien no quiere progresar siempre va a encontrar el pretexto. Ese es un principio que se mueve en el mundo secular. Todo lo que hay en el mundo secular lo tomaron de la palabra, porque son principios que la palabra de Dios nos enseña. El que no quiere siempre va a tener un pretexto. Oye, ¿por qué no oras? No, es que tú, ¿para qué te digo? Pues, es que ya sabes, la carne. Siempre. Oye, ¿y por qué no lees tu Biblia? Ay, pues sí, pero es que la leo y me da sueño. Y pues la verdad, la neta es que no quieres progresar espiritualmente. Porque no son polvos mágicos. Hermano, esta no es la película de Rec. Aquí no hay pócimas que caigan del cielo, polvitos dorados. Aquí no hay nada que caiga polvitos mágicos y nos diga, y entonces nos elevamos así sobrenaturalmente, empezamos a volar, empezamos a girar y de repente cuando caemos hacia abajo ya nos va a gustar leer la Biblia, ya nos va a gustar cantar, ya nos va a gustar adorar. No, así no es el cristianismo. En el cristianismo tú tienes que estar dispuesto a hacer la parte que a ti te corresponde. A Caleb nadie le dijo que defendiera a Dios. Nadie le dijo, oye, defiendes a Dios. O sea, le apareció un ángel y le dijo, habla Caleb, habla, no dejes que los otros te ganen. No hubo voces. Simplemente Caleb respondió. Cuando escuchó la murmuración, cuando escuchó la queja, simplemente Caleb se levantó y dijo, oye, chaparritos, no es así. Miren, esforcémonos. Vamos. Y entonces, ¿qué dice la palabra de Dios que hizo el pueblo? Dice la palabra de Dios, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Verso que sigue. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Ahora, quiero hacerle a usted una pregunta.
Y a ver, les pregunto a los que están aquí. ¿Qué estaba diciendo los 11? ¿La verdad o una mentira? ¿Qué estaban diciendo? ¿La verdad o una mentira? A ver, pregúntome. Aparentemente estaban diciendo la verdad, pero no estaban diciendo la verdad. Pregunto, ¿Caleb estaba diciendo una mentira o una verdad? Cuando Caleb les dice, subamos luego y poseamos la que más podremos que ellos. ¿Qué estaba diciendo Caleb? Estaba diciendo la verdad. Pero la verdad desde la perspectiva de Dios, no la verdad desde la perspectiva del criterio humano. Porque tú puedes tener tu propio criterio y puedes tener tu propia verdad. Por ejemplo, yo no saludo a ese hermano, porque ese hermano, ¿cómo me ha hecho daño? Estás diciendo una verdad, pero no es la verdad desde la perspectiva de Dios. Y es ahí donde precisamente empieza la madurez, porque la madurez tiene que ver con el discernir, con el separar, cuando es Dios el que nos está hablando la verdad o cuando es la verdad desde mi perspectiva personal. Ese es el punto. Ellos estaban hablando la verdad desde su perspectiva personal. Dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y es una realidad. Eran gigantes, hermano. Eran del tamaño de Goliat. Desde su perspectiva humana, esa era su verdad. Pero ellos estaban caminando con un Dios que podía vencer cualquier tipo de gigante. No hay enemigo que pueda vencernos. No hay nada que pueda vencernos. Yo no sé ustedes, en la casa nosotros tenemos por costumbre llamarlos chukis, tipo de seres espirituales que siempre están fastidiando la vida. Entran a tu casa, empiezan a mover cosas, empiezas a sentir la presencia, no sé si son demonios, no sé si son espíritus, no sé qué cosas sean, pero de repente te paras al baño en la madrugada y sientes como todos tus vellitos se paran desde la cabeza del pie desde la cabeza del pie. Oiga nada más al hermano. Oiga nada más qué herejía estoy diciendo. Desde la cabeza hasta la punta del pie. Desde la cabeza hasta la punta del pie se te erizan los cabellos porque hay algo ahí. ¿Qué haces? Empiezas a levantar el nombre. No. Abre la Biblia, Salmo 23. Jehová es mi hermano. No es así. No es tu batalla. Lo que Leviatán quiere es lo que tú tienes dentro del cordero. Eso es lo que Leviatán está peleando. Lo que tienes del Señor dentro. ¿Por qué? Porque quiere vencerlo. ¿Por qué? Porque al vencer eso que el cordero puso dentro de ti, él se empieza a burlar del que está sentado en el trono. Mira, no pudiste ayudarlo a vencer. Mira, no pudiste ayudarlo. Pero no es que él no pueda, somos nosotros los que equivocamos la verdad. Ellos estaban diciendo, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dice la palabra de Dios, ¿qué empezaron a hacer? Vituperaron la tierra. Ahora, déjeme compartirle. La palabra vituperaron es diva y significa un movimiento furtivo. Significa calumniar, significa desacreditar, significa hablar mal, significa infamia, significa mala fama, significa oprobio. Déjeme decirle en dónde está la victoria y la derrota en su vida. La manera en la que usted interpreta sus situaciones, o lo derriban o lo levantan. Por ejemplo,
en nosotros los pastores. No, ay, cambio de pastor. ¿Quién va de pastor? No, pues va el hermano fulano. El hermano fulano va a ir de pastor a tu iglesia. No, tengan cuidado, cuiden sus bolsillos. Cuiden sus bolsillos porque ese hermano se la pasa, pide y pide, pide y pide dinero. Si tú les haces caso, no pierde el hermano, no pierde el pastor. El que pierdes eres tú. Porque le haces caso a algo que a ti no te consta. Porque le haces caso a algo que se llama chisme. Y el chisme no es la verdad. Y entonces dice que ellos empezaron a desacreditar la tierra entre ellos. Empezaron a hablar mal. Empezaron a tirar mala fama. Sin ellos, mira hermano, cuando sus cimientos no son en la verdad de la palabra de Dios, su vida va a ser derrota tras derrota, derrota tras derrota, derrota tras derrota. Déjeme seguirle con. Estamos hablando de Caleb. Versículo 33. Dice la palabra de Dios: también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Les parecíamos a ellos. Hermano, un chisme, una mala información, nunca te va a ayudar a tomar una buena decisión. Nunca te va a ayudar a caminar correctamente. Capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación alzaron grita y dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche contra Moisés y contra los de Israel. Y díjoles toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a cuchillo y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: hagámonos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y aquí viene lo interesante, versículo 6. Y Josué, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y aquí estamos hablando que Caleb, y estamos hablando de Josué, pero ahorita estamos hablando nada más de Caleb. Dice que se unió a Josué. ¿Qué es eso? La hermandad. Existen dos tipos de hermandad. Existe la hermandad que puedes tener con un grupo de personas. Son amigos. Por ejemplo, aquí tengo a algunos de los muchachos. Ellos son muy amigos, han sido muy amigos por años, desde que eran niños. Crecieron juntos, corrían juntos, se iban aquí la ventaja de toda esta zona es que hay mucho bosque, hay mucho por donde caminar. Se iban a jugar, se andaban para allá, andaban para acá, corrían por aquí, corrían por allá, y así crecieron, como una hermandad. Se van juntos a cenar, conviven. Ese es un buen grupo de amigos, y gracias a Dios por los grupos de amigos que uno puede llegar a tener. Hay gente, por ejemplo, en el cristianismo, hay gente muy solitaria, que no sabe, nunca aprendió a hacer amigos, por lo tanto no tiene amigos. Tiene conocidos, pero amigos no, porque un amigo tiene ciertas características. Ahora, cuando estamos hablando de la hermandad, estamos hablando de un grupo de personas que se paran por la verdad de la palabra de Dios y se unen. Caleb y Josué se unen y hacen algo.
rasgan sus ropas. El rasgar las ropas era un símbolo de humillarse, porque lo que hacían en el pueblo judío cuando rasgaban las ropas era que se tomaban con las dos manos la ropa y la rompían, al grado que lo que quedaba al descubierto eran los pechos. En otras palabras, cuando rasgaban las ropas, lo que hacían era demostrar que su corazón le dolía las elecciones equivocadas que habían hecho los demás, porque la hermandad no es para atacar. La hermandad de los 144,000 es para proteger, es para cubrir, es para defender, es para ayudar. Cuando nosotros llegamos a una iglesia a pastorear, nos ha tocado en todas las iglesias que hemos tenido el privilegio de servir al Señor. No falta un hermano que siempre empieza a decir: no confíe en ese hermano, no confíe en ese hermano, no confíe en ese otro hermano, no confíe. Y empiezan a darnos recomendaciones de toda la gente. Es que es esto, es que el otro, es que es aquello, es que es esto otro, es que es esto otro. Y gracias a Dios, porque con el tiempo descubrimos y comprobamos que no era cierto. Hay otros que sí, pero aún así, con aquellos que andan mal, aún así con aquellos que están pecando, aún así con aquellos que se están equivocando, nuestro trabajo, y hablo de mi esposa y el mío, nuestro trabajo es cubrir a la gente, porque ese es el trabajo de la hermandad. Darnos la ropa por el hermano, por la hermana. Vea nuestro México. La gente anda como si nada pasara. Les decía cuando iban a abrir los valles: cuídense, usen la careta, usen el cubreboca, usen guantes, por favor, cuídense, porque mucha gente trae el virus, no es portadora, no tiene los síntomas, no le ha hecho efecto, pero trae el virus. Y si usted no tiene sus va a venir sobre usted y le va a destrozar la vida. Hermanos, desde que se abrieron los valles en esta zona, ha empezado a haber muchos fallecimientos en este pueblo. Muchos fallecimientos, al grado, me comentaban que están planeando. Es tanta ya la muerte, hermano. Se le pase enfrente y le diga: yo soy un muerto por COVID, para que crea que existe el COVID. Hermanos, nuestro trabajo es proteger a la hermandad. Cuando el pueblo empezó a murmurar, cuando el pueblo empezó a rebelarse, cuando el pueblo se empezaron a: hagámonos un capitán y regresemos a Egipto. Dice que Moisés y Aarón pero el que se paró al frente fue Caleb y fue Josué. Ahora, te puedes parados delante de todo el pueblo, rasgando sus. Versículo que sigue. Israel diciendo: es tierra en gran manera buena. ¿A quién estaban defendiendo? ¿A Moisés? ¿Estaban defendiendo a Aarón? No. La hermandad a quien defiende es la santidad de Dios. Porque la hermandad es como los querubines que están alrededor del arca. Los querubines que están alrededor del trono. ¿Se acuerda de Usa? Cuando llevaban el arca de regreso y empezó a moverse el arca, y de repente Usa vino y tomó el arca y en ese momento cayó muerto. ¿Sabe por qué cayó muerto? Porque uno de los querubines sacó su espada y le quitó la vida. ¿Por qué? Porque nada sucio puede tocar la santidad de Dios.
Y entonces Josué y Caleb rasgan sus ropas porque se rasgaron sus ropas por la hermandad, por todo el pueblo, porque se estaban equivocando, porque estaban actuando mal. Y eso no significa ser alcahuete. Eso no es, para muchos eso es ser alcahuete. No, es que tú los proteges, no les dices. ¿Cuántos pastores hemos encontrado? No, pero ¿por qué no les dices sus cosas? Andan mal. Yo no soy el juez. Quiero que entiendas. Mi trabajo no es ser juez. Mi trabajo y el trabajo de mi esposa es usar nuestro manto del efod para cubrir la hermandad. Mi esposa y muchos de ustedes, hermanos, que han sido congregantes de nosotros en otros años, ustedes lo saben. Mi esposa, al verlos, al saludarlos, sabe cómo está, porque tiene ese don. Dios le dio esa capacidad. O sea, ¿andas mal? Mi esposa te percibe. ¿A alguien le dijo algo alguna vez? A nadie. Porque nuestro trabajo no es, ay, andas mal, ay, arrepiéntete. No, hermano, eso es trabajo de Dios, de su espíritu y tu persona. Tú lo sabes. Porque de lo que se trata la hermandad es de ayudar, es de cubrir. Dice Caleb: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. En otras palabras, empiezan a defender la verdad. Empiezan a defender la verdad. Versículo 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. La verdad. Versículo que sigue. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de aquesta tierra, porque nuestro pan son. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Una de las cosas de la hermandad, y ese es el punto, es que la hermandad te dice: oye, estás mal. La palabra de Dios te dice: estás mal. Bendigo a Dios por todos ustedes, hermanos, que nos escriben en Messenger o en WhatsApp, porque saben nuestro número, y nos dicen: ay, hermano, ya me exhibió. No, yo no te exhibo. La verdad, el propósito de la verdad es ayudarte a que asciendas. Pero nunca vas a poder ascender si no reconoces. Nunca vas a poder ascender. Hermano, podemos vivir nuestra vida ocultándonos, ocultando lo que siente en nuestro corazón, ocultando lo que hay en nuestro interior, ocultando lo que hay dentro de nosotros. Podemos vivir 20, 30 años ocultando lo que hay en nosotros. Pero sabe, hermano, va a ser una vida infernal. Va a ser una vida infernal porque mal humor, molesto, incómodo. Mas sin en cambio, si vas al cuarto de la honestidad y le dices al Señor: Señor, tengo un problema muy grande. ¿Sabes una cosa, hermano? Es lo que hago. Yo le digo al Señor: Señor, soy una oveja. Y como oveja, soy tonta. ¿Sabes? Siento que me estoy metiendo en un hoyo. Siento que estoy metiéndome en un hoyo. Por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame. Señor, pasa esto. Pienso lo otro. Pienso aquello. Señor, ayúdame, por favor. Y metiendo en el piso: Señor, ayúdame. Porque una de las características es esto, hermano. Y viene Dios y nos dice: debes de hacer esto otro. Y entonces te levantas, y si lo empiezas a hacer, créeme, muchas cosas empiezan a cambiar en tu vida. Te voy a decir por qué. Versículo que sigue.
Versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedra, mas la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo del testimonio a todos los hijos de Israel. Lo que Josué y Caleb querían detener era el juicio de Dios sobre el pueblo. Caleb ya había hablado, pero cuando ven la rebelión, que todos empiezan esa noche a llorar, se puede imaginar toda la noche en cada tienda estar llorando todos. Y en la mañana, al despuntar el alba y al transcurrir la mañana, todos se empiezan a murmurar, se empiezan a reunir, fíjese bien, empiezan a tener una hermandad, pero en el lado equivocado. Empiezan a tener una hermandad en el lado equivocado. Caleb y Josué lo sabían. Sabía hacia dónde estaban. Era detener lo que venía. Porque entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedras, mas la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo del testimonio a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de ella? Yo lo heriré de mortandad y lo destruiré, y a ti te pondré sobre gente grande y más fuerte que ellos. Y Moisés respondió a Jehová: oiránlo luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu fortaleza. Y lo dirán a los habitadores de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que ojo aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un hombre. Y las gentes que hubieran oído tu fama van a hablar diciendo: porque no pudo meter Jehová a este pueblo en la tierra en la cual les había jurado, por eso los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificada la fortaleza del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo de ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y absolviendo no absolverá al culpado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Ahora, déjeme decirle, una de las características de Josué es que Josué se paró y Caleb se pararon ante el pueblo, pero ellos sabían que quien los dirigía era Moisés. En otras palabras, ni Caleb ni Josué quisieron usurpar el lugar de Moisés. Porque una de las características cuando tú vas aprendiendo a ascender, sabes cuál es tu lugar, sabes hasta dónde puedes hacer, sabes dónde no puedes meterte, sabes lo que puedes decir, sabes lo que no puedes decir, porque esa es una de las características. Cuando uno va ascendiendo, cuando uno va de un punto a otro punto, hay algo que se llama madurez. Y eso es lo que caracterizaba a estos varones. Déjenme continuar. Dice la palabra entonces Jehová le dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Y aquí viene el otro lado: mas ciertamente vivo yo en la tierra, que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y me han tentado ya 10 veces, mi voz no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Y entonces dice la palabra de Dios: empero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y cumplió de ir en pos de mí, fíjese lo que dice: yo le meteré en la tierra donde entró, y su simiente la recibirá en heredad. ¡Wow! Si hay algo que me impresiona de la palabra de Dios, es la manera de lo que Dios me habla. Caleb,
se para por la verdad. Caleb cubre la hermandad. ¿Se da cuenta que hay cosas que nosotros tenemos que hacer? Y hay cosas que Dios va a hacer. Y Dios le dice a Caleb: por cuanto hubo en él otro espíritu y cumplió de ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró. Dios le da la tierra. ¿Por qué le da la tierra? Porque hubo en él otro espíritu. Porque él quiso ascender en Dios. Porque él quiso ir hacia arriba en Dios. Hermano, Dios tiene planes para que tú conozcas cosas que jamás te imaginaste. Dice, si hay algo, no lo dice literalmente, pero ya no lo hablamos. Dice en el versículo 8, le dice Caleb al pueblo: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará. La palabra agradare en hebreo es hafetz, y habla del deleite que hay cuando tú te entregas al Señor, del deleite que hay cuando tú aceptas su voluntad, del deleite aquello que el del altar no se apartaba, de la sangre que se derramaba en el altar. Él es sangre que era la que podía ayudarle. Podía ayudarle. Y lo increíble es que en este versículo que acabamos de leer, dice la palabra de Dios que entonces Dios habló, bendito su nombre. Dios habló, y miren lo que le dice a Caleb: yo lo meteré y le daré la tierra. Porque Caleb caminó durante el proceso. Porque Caleb, al ser de la tribu de Judá, él escogió levantar sus manos. Él escogió, en lugar de lanzar piedras de queja, en lugar de lanzar piedras de murmuración, en lugar de lanzar piedras de rebelión, él escogió aventar piedras de alabanza. Porque cuando tú levantas el nombre, tú estás aventando hacia arriba el nombre. Tú estás diciendo: tú eres santo, tú eres justo, tú eres recto, tú eres el Señor de nuestra vida, tú eres el Rey de reyes, tú eres el Señor de nuestra vida. Eso es lo que lo que Caleb aprendió a hacer en su vida. Ahora, ¿cree usted que ahí acaba la historia? Déjeme ir al último punto. Sé que ya me tardé, perdón, pero necesito dárselos. Josué capítulo 14, versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefón ceneseo. Por eso le digo que Caleb era descendiente de Caín. Le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a ti y a mí. Y mire lo que Caleb dice: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le referí el negocio como lo tenía en mi corazón. Tenía 40 años Caleb. Mas mis hermanos
Los que habían subido conmigo menguaron el corazón del pueblo, empero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: si la tierra que oyó tu pie no fuere para ti, para tus hijos, en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, soy hoy día de 85 años. Versículo 11. Pero aún hoy estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era entonces mi fuerza? Tal es ahora para la guerra y para salir y para entrar. Hermanos, antes de terminar, cuando tú escoges hacer lo que tienes que hacer, tú vas a descubrir, tú vas a experimentar lo que Dios tiene para tu vida. Y cuando tú conoces el deleite, ese deleite, el deleite de Dios, ese deleite Jafet, es un deleite que se derrama. Vibraciones que se crean a su alrededor. Hay vibraciones que se crean en su entorno. Cuando usted levanta el nombre, hay vibraciones que lo rodean y lo protegen y lo guardan. Mire la diferencia de una persona que se queja a la de una persona que alaba. Versículo que sigue, le dice Caleb a Josué: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y grandes y fuertes ciudades. Y entonces mire lo que dice Caleb: quizás Jehová será conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefón, a Hebrón por heredad. Hebrón es un lugar fantástico. Muchas de las historias del pueblo de Israel tienen su lugar en Hebrón. Cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán, el primer lugar donde él edificó un altar fue en Hebrón. Cuando Sara murió, fue enterrada en Hebrón, en la cueva de Macpela. En otras palabras, lo que Caleb recibió por bendición fueron cosas que lo bendijeron a él y a sus descendientes por una sola razón: porque él quiso lo mejor de Dios para su vida. Pero lo mejor de Dios no viene con el simple deseo. Lo mejor de Dios viene cuando usted hace su parte, y usted va a poder ver que Dios hace la parte en su vida. ¿Cuántas promesas para nuestros hijos? Yo no lo sé. Mire la diferencia de la visión del mundo cristiano el día de hoy. Muchos cristianos pensando en obtener un carro nuevo, una casa, bienes materiales. Y si hay algo que tú puedes ver vétete a YouTube, en los cursos de superación personal, todo el mundo habla y dice: no te apegues a lo material. Y hablo de gente secular, porque se han dado cuenta que en lo secular no hay lo que hay en la presencia de Dios. Les decía hace unos servicios, me gustó mucho la frase, la dijo Jim Carrey. Jim Carrey es un actor de Estados Unidos, de Hollywood, y él decía: ojalá puedas obtener y tener todo el dinero que tú quisieras para darte cuenta que esa no era la respuesta.
Ojalá puedas tener todo lo que quisieras para que descubras que esa no es la respuesta. Y es exactamente lo mismo. Hay personas que han muerto en el pueblo. En la mañana que nos enteramos de una de ellas, era una persona, siempre nos trató bien. Ella tenía un puesto donde vendía tacos, nos trataba bien, la verdad, nos trataba bien, nos atendía, pero murió por esto del COVID. Y hermanos, yo no sé si en este tiempo hasta usted le pueda dar, hasta usted se pueda ir. No hay nada que garantice que a usted no le va a tocar. El punto es, ¿está usted preparado? ¿Adquirió lo que tenía que adquirir del Señor en su vida, en su cuerpo, en su ser? ¿Adquirió lo que usted necesitaba adquirir? ¿O se da cuenta que le hacen falta muchas cosas? Creo que es un buen tiempo. Caleb fue uno de los 4, por eso él fue uno de los 4 que entró a la tierra de Canaán, porque se mantuvo sobre la verdad, porque tuvo hermandad, porque usó su hermandad, no para acusarnos, no para señalar, usó la hermandad para proteger, para cuidar, para ayudar, para alentar, para decirle, hey, Dios tiene algo mejor para tu vida. Padre, en esta tarde te damos gracias. Gracias en el nombre de Jesús por lo que tú haces. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por lo que tú seguirás haciendo. Gracias por la verdad que has creado para nuestras vidas. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, van 3 meses. Muchas de las iglesias hermanas abrieron el día de hoy. Nosotros el próximo domingo, Señor. Pero en medio de todo esto queremos darte las gracias por guardar nuestra vida. Señor, pero también perdóname y perdónanos si no hemos aprovechado este tiempo de cuarentena para adquirir de tu naturaleza todo aquello que necesitamos. Más humildad, más paciencia, más mansedumbre, más templanza, más de ti en nuestra vida. Por favor, perdónanos, Señor, pero ayúdanos a crear ese cuarto de oración. Ayúdanos a crear ese cuarto de testimonio. A crear ese cuarto de honestidad, donde podamos ir a arrepentirnos y poder cambiar nuestra manera de ver las cosas, y podamos buscarte para que seas tú quien nos ayude a cada uno de nosotros a lograr aquello que tú estás esperando, Padre mío, de cada uno de nosotros. Ayúdanos, por favor, afirma nuestros pasos en el camino, afirma nuestros pasos en la senda. Estamos en medio de una batalla, Señor. Mucho de tu pueblo está siendo seducido por este espíritu, Señor, que está conquistando esta creación, Señor. Por favor, guarda nuestras vidas. Ayuda a tu pueblo a mantenerse firme. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a aquellos que han caído. Ayuda a aquellos que se han alejado. Ayuda a aquellos que están lejos. Por favor, Señor de los ejércitos, que tu Espíritu Santo, Señor, llegue a los lugares en donde ellos estén y toca sus corazones, toca sus conciencias de tal manera que puedan regresar a casa a buscarte con un nuevo deseo, con un nuevo fuego, que puedan regresar, Señor, a tus pies y puedan estar ahí, porque ese es el lugar del que nunca debieron de irse muchos de ellos. Por favor, guárdalos, guarda tu pueblo, guarda a Israel, Señor, guarda la vida de la hermana Esparza, por favor, guarda la vida de los hermanos Juárez, guarda la vida de cada uno de los ancianos, guarda la vida de cada uno de mis consiervos y guarda la vida de cada una de las congregaciones, Señor, y que aquellos, no sabemos si eso nos incluye a nosotros, vayamos a partir en este tiempo por causa de este virus. Señor, guarda nuestras vidas, guarda la vida de tu pueblo, de los enfermos, de los necesitados, de las familias donde han perdido a un ser amado. Por favor, que alguien llegue y pueda darles la luz de tu presencia, Padre, y decirles que tú eres el que sanas, que tú eres el que salvas nuestras vidas. Te ruego por tu pueblo y por cada uno de ellos en esta tarde, en el precioso nombre de Jesús te lo ruego y te lo pido, Jehová.
sea el que te bendiga y sea el que te siga guardando. Jehová sea el que hace su rostro a ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Jesucristo.